Perdido 10 días en el Sáhara, la increíble odisea de Mauro Prosperi. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos las historias más increíbles e insólitas del mundo real. Prepárense para adentrarse con nosotros en el abrasador desierto del Sáhara, en una odisea de resistencia humana al límite. Esta es la historia de Mauro Prosperi, un atleta italiano que en 1994 se enfrentó cara a cara con la muerte al perderse durante 10 días en el desierto tras una tormenta de arena, durante una de las carreras más duras del planeta, la Maratón de Sables. Imagina correr bajo un sol implacable, sobre dunas interminables, y de pronto verse envuelto en un vendaval de arena que borra el mundo a tu alrededor. Eso le pasó a Mauro Prosperi, y su lucha por sobrevivir es tan extrema que cuesta creerla. Bebió su propia orina, se alimentó de murciélagos, intentó lo impensable para no sucumbir y finalmente logró ser rescatado. En este capítulo, seguiremos paso a paso su increíble travesía, desde su preparación y llegada a la carrera, pasando por cada día perdido en el desierto, hasta el dramático rescate y las consecuencias posteriores de su aventura. Atense bien las sandalias para correr junto a Mauro por las dunas, enfrentar tormentas, y descubrir cuánto puede resistir el cuerpo y la mente humana en condiciones extremas. La Maratón de Sables, la carrera más dura del Sáhara. Antes de adentrarnos en la odisea personal de Mauro Prosperi, pongamos en contexto el escenario donde ocurrieron los hechos, la Maratón de Sables, Maratón de las Arenas. Esta competencia, que algunos comparan con un París-Dakar a pie, es considerada una de las carreras pedestres más duras del mundo. Se celebra cada año en el sur de Marruecos, en pleno desierto del Sáhara, a lo largo de unos 240 a 250 kilómetros de recorrido en autosuficiencia alimentaria. ¿Qué significa autosuficiencia? Que cada participante debe llevar en su mochila todo su equipo y comida para una semana, generalmente entre 6,5 y 15 kilogramos de peso. La organización solo provee tiendas de campaña para dormir en campamentos cada noche y raciones de agua estrictamente medidas en cada punto de control. Esta ultramaratón se disputa en 6 etapas a lo largo de unos 6 días. Las distancias varían, por ejemplo, etapas de 20 y 40 kilómetros, luego una etapa larga de unos 80 a 90 kilómetros, que se corre de día y de noche, una etapa de maratón, 42 kilómetros, y una etapa final solidaria más corta. El terreno es tan diverso como desafiante, dunas de arena gigantes, llanuras rocosas abrasadoras, cauces secos de ríos, palmerales y montañas pequeñas. Las temperaturas diurnas pueden superar los 40 a 45 grados a la sombra, en 2021 llegaron a 50 grados, y descender bastante por la noche. El riesgo de deshidratación es constante, de hecho, la organización controla el peso de los corredores y su estado médico a diario, ya que cada año muchos sufren golpes de calor o problemas gástricos. Desde su inicio en 1986, la Maratón de Sables ha cobrado algunas víctimas. Al menos 3 participantes han fallecido en distintas ediciones, por deshidratación, problemas cardíacos, etc., lo que habla de la peligrosidad inherente de la prueba. En 1994, cuando Mauro Prosperi decidió participar, la Maratón de Sables aún era relativamente poco conocida internacionalmente. Aquella de 1994 era apenas la 9ª edición de la carrera, y el número de corredores era mucho menor que en años recientes. Apenas unos 80 a 90 participantes se dieron cita ese año, en contraste con los cientos que corren actualmente. Un menor número de corredores implicaba que era más fácil quedar aislado en mitad de la nada sin que nadie se percatara de tu ausencia. No había los sistemas de rastreo por GPS que hoy son comunes en las ultras de aventura. Los competidores solo contaban con una brújula, un mapa y unas bengalas luminosas pequeñas para emergencias. Mauro Prosperi, un italiano de 39 años, estaba entre esos valientes o locos que se lanzaron a la aventura ese año, sin imaginar que su nombre quedaría inscrito para siempre en la historia de la carrera, pero no por ganar una medalla, sino por sobrevivir a lo imposible. Mauro Prosperi, un atleta en busca de límites. ¿Quién era Mauro Prosperi antes de encontrarse con su destino en el desierto? Prosperi no era un aficionado cualquiera, sino un atleta de élite. Había sido pentatleta moderno y miembro del equipo nacional italiano. De hecho, representó a Italia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, como parte del equipo de pentatlón moderno que ganó la medalla de oro. También compitió en campeonatos mundiales, y tras su etapa olímpica se dedicó a la policía italiana, integrándose en el grupo deportivo de las fuerzas del orden, las Fiamme Oro. Es decir, Mauro tenía una base de entrenamiento y resistencia fuera de lo común. Aún retirado del pentatlón de alto nivel,
a mediados de los 90 mantenía el gusanillo de la competición. Un amigo suyo, Giovanni Manzo, apasionado del running de aventura, lo entusiasmó con la idea de inscribirse juntos en la Maratón de Sables. Para Mauro, amante de los desafíos, sonaba como la oportunidad de probarse a sí mismo en un escenario extremo. Su motivación era competir en uno de los escenarios más increíbles del mundo y llevar su cuerpo al límite. Tenía también cierto gusto por la aventura. Su esposa lo describiría más tarde con cariño crítico diciendo que siempre quiso hacer de Indiana Jones. Desde luego, su familia estaba preocupada. Su esposa, Cinzia Pagliara, madre de sus 3 hijos pequeños, no ocultaba sus temores ante la idea de que Mauro fuera a correr al Sáhara. Aunque nunca le prohibió perseguir sus sueños deportivos, Cinzia presentía la peligrosidad de ese evento y le inquietaba que algo pudiera salir mal. Y vaya si iba a tener razón. Pero por entonces, en la primavera de 1994, Prosperi se sentía confiado, contaba con su experiencia militar y deportiva, y diseñó un riguroso plan de entrenamiento para adaptarse al desierto. Durante meses antes de la carrera, Mauro se preparó corriendo 40 kilómetros diarios bajo el sol italiano. Incluso hizo algo que suena arriesgado: redujo deliberadamente su ingesta de agua en los entrenamientos para acostumbrar su cuerpo a la sensación de deshidratación. También entrenaba en terrenos difíciles, vivía en Sicilia, así que aprovechaba las faldas del volcán Etna como su campo base de entrenamiento, corriendo en arena volcánica y bajo calor intenso para simular las condiciones que encontraría en el Sáhara. En su mente, Mauro estaba decidido a desafiar al desierto y terminar la Maratón de Sables con un buen resultado. No en vano era competitivo. Aspiraba incluso a estar entre los primeros. «Quiero al menos subir al podio», le comentó a su amigo Giovanni antes del viaje, medio en broma medio en serio. Así, con esa mezcla de ambición deportiva y espíritu aventurero, Mauro Prosperi partió rumbo a Marruecos en abril de 1994. Sus hijos, Claudia, Silvia y Matteo, y su esposa se despidieron de él con abrazos, no sin que Cinzia le susurrara: «Por favor, ten cuidado». Mauro sonrió confiado, sin imaginar que aquellas palabras cobrarían un sentido dramático en pocos días. La carrera comienza. La Maratón de Sables de 1994 dio inicio a principios de abril en el desierto del sur de Marruecos, cerca de la localidad de Foumfid. Desde el primer día, Mauro Prosperi y su amigo Giovanni Manzo corrieron juntos, cubriendo etapas de aproximadamente 30 kilómetros diarios. Los primeros 3 días transcurrieron relativamente bien. En total, recorrieron 96 kilómetros durante esas etapas iniciales. Prosperi, un corredor fuerte, se mantenía en posiciones delanteras, dosificando sus fuerzas. Se sentía en forma y emocionado. Cada día se movían entre paisajes de dunas doradas y amadas, llanuras pedregosas. El sol caía inclemente, pero Mauro manejaba bien la hidratación racionada y su alimentación a base de las provisiones liofilizadas que llevaba en la mochila. Su esposa había quedado en Italia siguiendo las noticias de la carrera como podía. No había seguimiento en vivo por internet en aquella época, pero Mauro le había prometido llamar al término de la competición. Ella rezaba para que todo saliera bien. Mientras tanto, en el Sáhara, Mauro disfrutaba el reto. Estar corriendo en el desierto era ya fascinante de por sí, recordaría luego. Por las noches, el cielo del Sáhara lo maravillaba con un manto de estrellas blancas, que casi te aplastan de lo cerca que parecen, diría más tarde. Llegó el cuarto día de carrera, el 14 de abril de 1994. Esta jornada sería decisiva. Se trataba de la etapa más larga y exigente, con más de 85 kilómetros que cubrir en una sola tirada, corriendo durante el día y la noche. Los corredores partieron al amanecer desde el campamento en Foumfid. Mauro Prosperi se sentía pletórico y decidió apretar el paso. A primera hora de la tarde ya había dejado atrás a su amigo Giovanni Manzo, aumentando su ritmo para escalar posiciones. De hecho, Mauro alcanzó el 7º lugar en la clasificación provisional durante esa etapa. Pasó por el 4.º punto de control, los checkpoints donde sellan tu pasaporte de carrera y proveen agua, sin contratiempos. Se adentró luego en una zona de dunas bajas, un sector arenoso algo monótono donde corría prácticamente solo. A lo lejos apenas se divisaban algunas figuras de otros competidores. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando el cielo empezó a cambiar. Mauro notó que el viento se levantaba y la arena del suelo comenzaba a remolinarse. Al principio eran remolinos pequeños, como danzantes caprichosos sobre las dunas. Pero rápidamente aquel viento ganó fuerza.
El horizonte se oscureció de amarillo y en cuestión de minutos Mauro se encontró envuelto en una feroz tormenta de arena. Fui literalmente tragado por un muro amarillo de arena, describió después. La visibilidad cayó a cero. La arena azotaba su rostro con tal fuerza que le resultaba difícil abrir los ojos. Notó cómo los granos se metían en su boca y su nariz, haciéndole casi imposible respirar. En ese momento crucial, Mauro recordó los consejos generales que los organizadores habían dado antes de la carrera. En caso de tormenta de arena, lo mejor es parar, cubrirse y esperar a que pase. Sin embargo, también pensó que si se quedaba quieto podría ser sepultado por la arena acumulada. Se debatió en cuestión de segundos entre detenerse o seguir. Decidió seguir en movimiento. Con la cabeza gacha y los ojos entrecerrados, Prosperi continuó corriendo a ciegas dentro de aquella vorágine amarilla. Seguí corriendo, porque pensé que podría ver el sendero. Estaba en séptima posición y no quería perder mi lugar, confesó luego. Era su instinto competitivo aún mandando. Pero la realidad era que no podía ver nada, ni huellas, ni banderas marcadoras de ruta, ni a otros corredores. La tormenta lo había aislado completamente. Los vientos rugieron durante horas. Mauro sentía como la arena lo envolvía por todos lados. Trató de protegerse en vano tras alguna duna, pero igualmente quedaba cubierto de arena hasta el cuello. Cada tanto, se agachaba, se tapaba con una tela y esperaba un poco, pero la furia del Simún, viento del desierto, no daba tregua. Finalmente, tras lo que parecieron siglos y que en realidad fueron cerca de 8 horas de tormenta ininterrumpida, el viento amainó. Ya casi había anochecido cuando Mauro notó que el silbido abrasador cesaba. Poco a poco, la nube de arena fue asentándose. Exhausto, Prosperi asomó la cabeza y contempló a su alrededor. El paisaje había cambiado radicalmente, las dunas estaban remodeladas por completo y no había ningún rastro del camino de la carrera. La tormenta se había llevado todas las referencias. Silencio absoluto. Solo el crepúsculo del desierto, con sus sombras alargadas, acompañaba a Mauro en ese instante inquietante. Se subió trabajosamente a la cresta de una duna, barriendo con la mirada el horizonte en busca de otros corredores o de alguna marca de dirección. Nada. Ni una huella, ni una bandera, ni la silueta distante de un competidor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba solo y perdido. En ese momento Mauro comprendió que se había desviado del recorrido oficial, aunque aún no podía calcular cuánto. Mantuvo la calma, no sentía pánico, quizá gracias a su mentalidad de atleta disciplinado. Pensó, bueno, esto será toda una aventura para contar, incluso fantaseando con relatarle luego la anécdota a Giovanni, su amigo, cuando se reencontraran. Decidió que lo mejor era pasar la noche allí mismo y reorientarse con la luz del nuevo día. Además, el cielo despejado y lleno de estrellas sobre el Sáhara le producía una extraña sensación de asombro y paz, incluso en esa circunstancia adversa. Mauro se cobijó como pudo entre la arena, se arropó con su saco de dormir para protegerse del frío nocturno y trató de descansar un poco. Había sido un día durísimo. Antes de dormir, hizo algo preventivo. Recordó las historias de su abuelo, un veterano de la Primera Guerra Mundial, quien le contaba que en el frente a veces tuvieron que beber su propia orina para sobrevivir cuando escaseaba el agua. Mauro, que aún se sentía bien hidratado tras el avituallamiento del último punto de control, decidió orinar en una de sus cantimploras vacías por precaución. Lo hice, pero no estaba desesperado. Estaba seguro de que los organizadores me encontrarían pronto, recordaría. Observó que su orina era bastante clara, señal de buena hidratación, y eso le dio cierta tranquilidad. Tendría al menos un líquido que beber si pasaban muchas horas sin rescate. Con esa previsión tomada, se acurrucó bajo las estrellas. A pesar de todo, Mauro Prosperi durmió un poco, envuelto por la quietud de la noche sahariana. Perdido en el Sáhara. Día 1, 15 de abril de 1994. Al despuntar el alba, Mauro se despertó con nuevos bríos. Había sobrevivido a la tormenta y amanecía un cielo claro. Ahora debía orientarse. Sacó su brújula. Sabía que la ruta de la carrera a grosso modo iba hacia el este, pero tras la tormenta no estaba seguro de su posición. Recordó otro consejo que veteranos del desierto, posiblemente algunos guías tuareg presentes en la carrera, le habían dado: si te pierdes, camina hacia donde veas nubes al amanecer o al atardecer, porque en el Sáhara las nubes suelen formarse sobre zonas donde hay humedad o montañas, es decir, potencialmente donde hay poblaciones. Al amanecer,
vio algunas nubecillas en la distancia y decidió encaminarse en esa dirección. Sin embargo, antes de partir, Mauro dudó. Según el reglamento de la maratón de sables, un corredor perdido debía quedarse en un lugar y esperar el rescate. Él sabía que probablemente los organizadores ya habrían notado su ausencia en meta la noche anterior. De hecho, en el campamento de la cuarta etapa cundió la alarma cuando pasó el tiempo límite y Prosperi no llegó. Giovanni Manzo, su amigo, avisó a la organización de que Mauro se había adelantado durante la etapa y podría haberse desviado. La maquinaria de búsqueda comenzó a moverse. Pero Mauro ignoraba los detalles. No sabía si ya lo estarían buscando activamente o si esperarían un día más. Decidió inicialmente permanecer unas horas en la zona por si un equipo de rescate llegaba. Racionó su agua. Le quedaba aproximadamente medio botellín de agua potable, más la cantimplora con orina que había llenado. Ese día el sol volvió a ser ardiente. Para evitar desgaste, Mauro se refugió bajo una pequeña lona, improvisando una sombrilla en lo alto de una duna, y esperó. Miraba al horizonte con ansiedad creciente. El tiempo pasaba lento. Finalmente, al caer la tarde de ese primer día perdido, el sonido lejano de un motor. Mauro aguzó el oído. Sí, era un avión o helicóptero aproximándose. Se puso de pie agitando los brazos. Vio un helicóptero volando bajo, quizás a unos kilómetros, barrendo la zona. Aquí estoy, gritó con todas sus fuerzas, aunque sabía que su voz difícilmente sería escuchada sobre el rugido del rotor. Recordó entonces la bengala de emergencia que llevaba, sacó aquel pequeño tubo, del tamaño de un bolígrafo, y lo encendió, lanzando una llamarada al cielo. También sacó una banderita italiana que tenía atada a su mochila. Sí, Mauro había llevado la bandera de Italia en su equipo, y la ondeó frenéticamente. El helicóptero pasó relativamente cerca. Mauro incluso pudo ver el casco blanco del piloto dentro de la cabina. Durante unos instantes su corazón se aceleró pensando que lo habían visto, pero no. La aeronave continuó su ruta y se alejó hasta que el zumbido se desvaneció. No lo habían detectado. La bengala era demasiado pequeña y tenue bajo la fuerte luz del sol desértico, y su figura perdida entre dunas se confundía con el terreno. Prosperi sintió como la adrenalina del momento daba paso a la frustración. Desesperado, corrió tras el helicóptero que ya se iba, agitando la bandera y gritando nombres al azar. Paolo, Giovanni. Nombres italianos comunes, como si pudiera llamar la atención del piloto. Nada. El silencio regresó. Ese fue un golpe duro para Mauro. Perdí todo autocontrol, admitiría sobre ese instante. Se dejó caer de rodillas en la arena, con lágrimas de impotencia en los ojos, mientras el cielo se teñía de naranja en el ocaso. A pesar de todo, pronto recobró la compostura. Bien, el helicóptero no me vio, pero saben que estoy perdido, seguirán buscándome, se dijo para mantenerse optimista. Consumió un poco de su agua y decidió caminar durante la noche en dirección a donde había visto las nubes al atardecer, indicando quizás el oeste. Ahora sabía que no podía contar con un rescate inmediato, debía actuar para sobrevivir hasta que lo encontraran. Inició así una nueva etapa, muy distinta a la carrera que había venido a correr, la etapa de su supervivencia. Día 2, 16 de abril. Prosperi caminó por las dunas durante las horas más frescas de la noche y el amanecer. Cuando el sol empezó a pegar fuerte, redujo el paso. Tenía en mente encontrar algún tipo de refugio o señal de vida humana. El Sáhara marroquí donde estaba perdido es vasto y desolado, pero no completamente vacío. De vez en cuando hay aldeas, campamentos nómadas o puestos de pastores. Tras varias horas de marcha sobre arena ardiente, divisó en la lejanía algo que no era una formación natural. Un pequeño edificio asomaba entre las dunas. Parecía una estructura de adobe con un tejado bajo. Mauro sintió un hilo de esperanza y se dirigió hacia allí con sus últimas energías de la mañana. Al acercarse, comprobó que era un marabout, es decir, un antiguo santuario o ermita musulmana, típicamente usado como tumba de un santo local y lugar de reposo para viajeros del desierto. Por fin un refugio, quizá haya gente, pensó entusiasmado. Pero al entrar, sus esperanzas se desvanecieron. El lugar estaba vacío y abandonado desde hacía mucho tiempo. Dentro encontró una sala polvorienta con un simple sarcófago de piedra, la tumba del santón, y evidentes signos de abandono. Esperaba que estuviera habitado, pero desafortunadamente no había nadie, contó después. Aún así, Mauro se sintió aliviado al menos de tener paredes y techo. Al menos tenía un techo sobre mi cabeza, recordó.
Ese santuario sería su hogar improvisado los días siguientes. Prosperi convirtió el Marabout en su base de supervivencia. A la sombra de sus muros podría guarecerse del sol abrasador durante las horas críticas. Examinó sus pertenencias. En la mochila le quedaban raciones de comida liofilizada y energéticas, un pequeño hornillo portátil con algo de combustible, su saco de dormir, una brújula, navaja, algunas toallitas húmedas, antiácidos, pastillas para náuseas y poco más. Reunió leña y restos secos del lugar. En un rincón incluso halló huevos de ave dejados en un nido abandonado, lo cual notó mentalmente para más tarde. Su prioridad era el agua. Ya prácticamente había agotado la botella de agua dulce. Le quedaba la cantimplora con orina recolectada el día anterior y sabía que tendría que recurrir a beber de ella pronto. También recordó otro truco. Durante la madrugada, la vegetación y las piedras pueden condensar un poco de rocío. Y efectivamente, raspó un poco de rocío de unas rocas cercanas y de unas pocas plantas espinosas al amanecer para mojar sus labios. Asimismo, sacó las toallitas húmedas que tenía en el botiquín y chupó la humedad que conservaban. Cualquier mínima fuente de líquido era valiosa. Con lo que tenía, Mauro decidió cocinar un poco de sus alimentos liofilizados. Pero, problema, esas comidas requieren agua para rehidratarse. No podía malgastar el agua potable, que ya no tenía, en eso. ¿La solución insólita? Utilizó un recurso extremo. Cocinó sus alimentos con su propia orina fresca en el hornillo. Por más desagradable que suene, en ese momento era un líquido disponible. Hervir la orina podía al menos ablandar la comida y matar bacterias. Mauro llevó a ebullición un poco de su orina con la comida deshidratada y así pudo comerse una especie de papilla salada. La supervivencia no conoce ascos. A medida que avanzaba el día 2, Prosperi empezó a explorar los alrededores del santuario en busca de otras fuentes de alimento o agua. En el silencio sepulcral del desierto, de pronto escuchó unos chirridos agudos provenientes de lo alto de las paredes interiores. Al examinar con detenimiento, descubrió que bajo el techo del Marabout dormía una colonia de murciélagos pequeños. Eran diminutos murciélagos del desierto, agrupados en racimos, emitiendo leves sonidos. La vista de esos animalitos activó instantáneamente el instinto de supervivencia de Mauro. Vio en ellos una posible fuente de líquido y nutrientes. En condiciones normales, pocos pensarían en comerse un murciélago crudo, pero Prosperi ya estaba más allá de delicadezas. Con rapidez y determinación, atrapó un puñado de murciélagos con sus manos enguantadas. Los apretó hasta matarlos, luego tomó su navajita y procedió a decapitarlos y a sorber su sangre y vísceras directamente. Así, comía y bebía al mismo tiempo, explicó, pues los fluidos de los animales le aportaban la hidratación que necesitaba. Repitió la operación con aproximadamente 20 murciélagos hasta saciar un poco su hambre y sed. ¿Asco? Mauro aseguró que no tuvo tiempo ni de pensarlo. Los comí y ya está. Lo único es que apestaban un poco, diría con sorprendente frialdad. Para él fue un acto puramente práctico. Eran la fuente de proteína y líquido disponible, punto final. Tras ese festín insólito de murciélagos, Prosperi sintió algo de energía volver a su cuerpo. Incluso se permitió un momento de reflexión humana. Recogió los restos, los pequeños cuerpos decapitados, y los enterró fuera del santuario. Dijo que lo hizo como un gesto de respeto, tanto al lugar sagrado como a los animales que le ayudaron a sobrevivir. A su manera, Mauro imponía algo de orden y civilización en medio de aquella situación primitiva. Si tengo que matar a un animal para vivir, entierro sus restos. Así soy yo, muy ordenado con estas cosas, explicó. Con la caída del sol del día 2, Mauro encendió una pequeña hoguera dentro del santuario para calentarse un poco y ahuyentar a posibles depredadores. Afuera, la noche sahariana era inmensa. Nuestro protagonista se sentó a la entrada de la ruinosa ermita, contemplando las estrellas. Sorprendentemente, afirmó que no sentía miedo. En su interior reinaba una calma extraña, una profunda serenidad interrumpida solo por momentos de rabia intensa. ¿Rabia contra qué? Contra la mala suerte, contra el helicóptero que no lo vio, contra la situación. Pero no miedo. Mauro tenía una peculiar filosofía. Creía firmemente en el destino, en que el final de cada uno está escrito desde que naces. Esa fatalidad asumida le daba, irónicamente, valor. Si me toca morir aquí, será porque estaba escrito, pero mientras tanto, haré todo lo posible por vivir, pensaba. Y así se durmió, decidido a pelear un día más.
Día 3, 17 de abril. En Italia, las autoridades marroquíes y argelinas habían sido notificadas de que un corredor italiano estaba desaparecido en la zona fronteriza. Se montó una búsqueda con helicópteros y avionetas sobre la ruta de la carrera. Sin embargo, ignoraban que Mauro había sido empujado muy fuera del recorrido, cientos de kilómetros al sureste, probablemente ya dentro de territorio argelino. La maratón de sables continuó para los otros participantes. La carrera no se detiene, mientras equipos de rescate peinaban áreas equivocadas, guiados por las coordenadas donde se le vio por última vez antes de la tormenta. En los medios italianos empezaba a trascender la noticia: atleta italiano desaparecido en el Sáhara. La familia Prosperi, angustiada, presionaba a la organización de la carrera para intensificar las labores de búsqueda. Su esposa Cincia nunca perdió la esperanza, confió en la extraordinaria resistencia de Mauro, y se aferró a la posibilidad de un milagro. Entretanto, Mauro seguía su lucha solitaria. En el día 3, el patrón de supervivencia se repetía. Descansaba durante las horas de calor refugiado en el Marabout, y aprovechaba las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde para moverse. Ese día exploró más lejos, pero siempre asegurándose de poder regresar al santuario, que se había convertido en su punto de referencia. Agotó sus últimas raciones de comida convencional cocinándolas con orina en el hornillo. Continuó hidratándose como podía: orina, rocío, sangre de murciélago. Además, logró atrapar algunos lagartos e insectos que encontraba bajo las piedras y añadirlos a su peculiar dieta. Cada caloría contaba. Se permitió tomar una de las pastillas antináuseas que tenía para evitar vomitar semejante cóctel alimenticio. Afortunadamente, eso le ayudó a mantener todo dentro y aprovecharlo. Mauro sabía que el cuerpo humano puede aguantar muchos días sin comer mucho, pero sin agua es otra historia. Sus entrenamientos previos sin beber le daban una ventaja mental para soportar la sed, pero físicamente la deshidratación avanzaba. Durante la tarde del día 3, escuchó nuevamente motores en el cielo. Esta vez era un avión. Otra oportunidad de ser visto. Mauro actuó rápido, salió del santuario y en un claro de arena escribió con sus propias pisadas y una vara las letras gigantes SOS. Luego decidió hacer una señal de humo. Sacrificó su posesión más grande, su mochila con todo dentro, incluso su saco de dormir, la roció con combustible del hornillo y le prendió fuego para que el humo negro fuera visible desde el aire. Efectivamente, una columna de humo se elevó hacia el cielo. El avión volaba no muy alto. Mauro pensó que esta vez sí lo vería. Pero el destino le jugó otra mala pasada. De repente, el viento comenzó a soplar de nuevo y, como si fuera una broma cruel, otra tormenta de arena se desató inesperadamente. En cuestión de minutos, la furia del viento dispersó el humo y cubrió todo rastro del SOS dibujado en la arena. Mauro tuvo que guarecerse nuevamente dentro del santuario mientras la tormenta bramaba afuera. Cuando todo pasó, el avión ya se había ido. Su mochila estaba reducida a cenizas y su mensaje de auxilio borrado sin dejar huella. Esa noche, Mauro sintió por primera vez el peso de la desesperación. Había hecho todo lo humanamente posible para ser rescatado, y la suerte le estaba siendo adversa una y otra vez. Con el ánimo por los suelos, tomó un trozo de carbón de su hoguera y escribió un mensaje de despedida en la pared del santuario para su esposa y sus hijos. En él expresaba cuánto los amaba y lamentaba que su aventura hubiera salido tan mal. Era su forma de dejar constancia, en caso de no sobrevivir, de sus últimos pensamientos dedicados a ellos. Luego Mauro se enfrentó a la decisión más difícil: seguir luchando o rendirse. Estaba solo, debilitado, y empezaba a pensar que nadie llegaría a tiempo. Temía una muerte lenta por deshidratación, una agonía prolongada. También pensó en su familia: si muero perdido en el desierto y no encuentran mi cuerpo, mi esposa no podrá cobrar mi pensión de policía. En Italia, cuando alguien desaparece, deben pasar 10 años para declararlo legalmente muerto. Eso significaría dejar a su familia sin sustento una década. En cambio, razonó Mauro, si muero aquí, dentro de este santuario musulmán, encontrarán mi cadáver y al menos Cincia y los niños tendrán una seguridad financiera. Esa fría reflexión económica mezclada con su profunda tristeza lo llevó a un acto extremo. Mauro Prosperi decidió quitarse la vida allí, en el Marabout, para acabar con la incertidumbre y asegurar que su familia pudiera seguir adelante. Antes de hacerlo, subió al techo y fijó su pequeña bandera italiana en lo alto de la cúpula del santuario. Era como marcar el lugar, asegurarse de que su cuerpo fuese identificado. Luego, con su cuchillo de bolsillo, se cortó las venas de las muñecas.
Mauro se recostó dentro de la ermita, dispuesto a dejarse ir. Estaba muy deprimido. Estaba convencido de que iba a morir y que sería una larga agonía, así que quise acelerar el proceso, narró después. A oscuras, mientras su sangre manaba, pensó en su vida, en su error al subestimar al desierto. No sintió pena, sino cierto alivio trágico al pensar que al amanecer todo habría terminado. Pero el destino o su propio cuerpo tenían otros planes. Mauro perdió el conocimiento. Horas más tarde, abrió los ojos con la tenue luz del amanecer del día 18 de abril, colándose por la puerta. Estaba vivo. Miró sus muñecas, apenas sangraban unas gotitas secas. No se había desangrado. Sus cortes resultaron poco profundos, tenía solo una navajita. Sobre todo, su nivel de deshidratación era tal que su sangre se había vuelto tan espesa que coaguló rápidamente, impidiendo la hemorragia. Mauro lo interpretó como una poderosa señal. No es mi momento. No debo morir aquí. Se incorporó con dificultad, con la determinación renovada de luchar hasta el final. En cierto modo, aquella muerte fallida le devolvió las ganas de vivir. La sorpresa de despertarme me dio un nuevo sentido de lucha. Tomé eso como una señal de que mi tiempo aún no se acababa, explicaría. Limpió sus heridas lo mejor que pudo, las vendó con tiras de su camiseta y salió tambaleándose del santuario. En ese punto, Mauro adoptó una perspectiva casi filosófica. Consideró a la muerte como una compañera que caminaba a su lado, no como enemiga, sino dándole fuerza. La muerte se volvió mi amiga. Estaba conmigo cada día, dándome fuerza para no sucumbir, contaría más tarde. Paradójicamente, aceptar la posibilidad de morir le quitó el miedo y le otorgó serenidad para seguir viviendo. Desde este punto en adelante, Prosperi haría todo lo humanamente posible para sobrevivir el tiempo que fuera necesario hasta encontrar ayuda. Bebió la última gota de orina que tenía reservada. No era un brindis celebratorio precisamente, pero marcó el momento en que se comprometió a agotar cualquier recurso. Luego emprendió su marcha fuera del santuario, dejando atrás aquel lugar que le salvó la vida durante unos días pero que casi se convierte en su tumba voluntaria. Hacia la salvación, 9 días dentro del vientre del desierto. Días 4 a 8, 18 al 22 de abril, Mauro Prosperi caminó y caminó. Con nueva determinación, se fijó un rumbo, ir siempre en dirección de las montañas que divisaba vagamente en la lejanía, posiblemente la cadena del Jebel Bani en la frontera marroquí-argelina. Intuía que tras esas montañas podría haber valles habitados o al menos fuentes de agua. Ajustó su horario de marcha, avanzaba solo durante las horas frescas, es decir, muy temprano por la mañana y al caer la tarde-noche. En las horas de calor, buscaba cualquier sombra, la de un peñasco, un arbusto raquítico, y se enterraba parcialmente en la arena para mantenerse fresco. Este patrón le permitió conservar algo de energía y no sucumbir a un golpe de calor. A lo largo de estos días, la dieta de Mauro incluyó cuanto pudo encontrar: lagartos, serpientes, insectos, huevos de ave, raíces y hojas suculentas. Se volvió un cazador-recolector del desierto en toda regla. Relató que rebuscaba en la base de los arbustos secos y a veces encontraba ratones del desierto o sus madrigueras. Logró atrapar alguno y lo consumió también. Encontró cactus y plantas crasas de las cuales exprimía el jugo de las raíces para obtener líquido. Todo era válido para mantenerse. Con su navaja, machacaba las presas pequeñas dentro de una tacita que llevaba, haciendo una especie de puré crudo de víboras e insectos. Se obligaba a tragarlo con ayuda de sus pastillas antináuseas, luchando contra el reflejo del vómito. Cada día que amanecía vivo era un triunfo. Mauro apreciaba cosas que jamás pensó, veía panoramas fantásticos, narró luego, describiendo con cierta admiración geológica cómo encontró un valle encantado, como la desembocadura seca de un río gigante, con 2 canales, y en el medio, un montículo de piedras que parecía un castillo. No sabía si era una alucinación o real, pero por sus palabras parece que realmente contempló lugares sobrecogedores de la geografía sahariana que pocos ojos humanos ven. ¿Tuvo miedo de morir en algún momento? Según Prosperi, no temía la muerte, sino el sufrimiento. Mientras no estuviera agonizando con dolor, el hecho de morir no le asustaba. Y como se mantenía ocupado buscando comida y caminando, no tenía tiempo de pensar en el miedo. No sufrí. Todo lo que podía hacer, lo hacía, dijo, explicando que esa entrega total a la tarea de sobrevivir lo blindaba contra la angustia. Fue normalizando su situación para no volverse loco. Se decía a sí mismo que era lo más normal del mundo estar ahí, y que debía ver lo positivo,
la chance de conocer más profundamente el desierto. Este diálogo interno positivo le ayudó a no caer en pánico ni desesperación. Sin embargo, físicamente Mauro se deterioraba. Adelgazaba a ojos vistas. Su cuerpo consumía sus propias reservas. La piel se le curtió y agrietó. Llegó un punto en que se miró en un pequeño espejo de señalización que tenía y casi no se reconoció. Estaba hecho un esqueleto. Mis ojos estaban hundidos tan profundamente que ni podía verlos. Recordó sobre el momento en que se vio reflejado tras varios días perdido. Sus pies estaban en carne viva de tanto caminar. Tuvo que cortar la parte trasera de sus zapatillas para aliviar las llagas en los talones. Cada paso dolía, pero él continuaba. También padecía calambres en las piernas frecuentes. Después se sabría que le durarían un año incluso tras el rescate. Y aún así, seguía adelante, lento pero firme. El octavo día de estar perdido, 22 de abril aproximadamente, sucedió algo providencial. Mauro tropezó con un pequeño oasis en medio de las dunas. Era básicamente un charco de agua salobre con un poco de vegetación alrededor. Para él fue como encontrar un tesoro. Se abalanzó y metió la cara para beber, pero su cuerpo ya no estaba preparado. Vomitó las primeras bocanadas de agua. Llevaba tantos días severamente deshidratado que su estómago no toleraba ingerir líquidos en cantidad. Mauro comprendió que debía ir despacio. Así que se recostó ahí mismo, al lado del aguadero, y pasó varias horas tomando sorbitos pequeños de agua a intervalos, dándole tiempo al cuerpo para asimilarla. Poco a poco pudo mantener el agua dentro, rehidratándose lentamente. Este oasis le devolvió vida. Rellenó su cantimplora hasta el tope antes de reemprender camino al día siguiente. Día 9, 23 de abril. Con el agua del oasis en su botella, Mauro avanzó un poco más revitalizado. Ese día, mientras caminaba por un terreno más firme, ya no solo dunas, quizá una amada pedregosa, notó algo en el suelo: excrementos de cabra frescos. Animales domésticos significaban pastores cerca. Emocionado, siguió el rastro. Vio también huellas humanas junto a las de cabras. Aceleró, o lo que su desgastado cuerpo le permitía. Y entonces, en la distancia, divisó lo que parecían figuras en movimiento. Al principio pensó que podían ser dromedarios salvajes, pero al acercarse a unos 200 metros, distinguió claramente un pequeño grupo de cabras, y guiándolas, una niña. Era una niña tuareg pastoreando el rebaño. Mauro sintió una alegría inmensa. Empezó a caminar más rápido hacia la niña, gritando pidiendo ayuda. Pero imaginen la escena: la pequeña, que vivía en el desierto remoto, ve aparecer de repente de detrás de una loma a un hombre demacrado, cubierto de harapos, con la piel curtida y barba hirsuta, gesticulando y gritando en un idioma desconocido. La pobre niña entró en pánico. Soltó un alarido de terror y salió corriendo hacia su campamento. Mauro se detuvo en seco al ver su reacción. Debía lucir como un espectro. Trató de calmarla a la distancia diciendo «S'il vous plaît, ayuda», en francés, tal vez lo poco que recordaba, pero la niña ya había desaparecido tras una duna. Aún así, Mauro sabía que huía hacia su familia, lo cual era bueno. Él la siguió con cautela, temiendo que lo consideraran una amenaza. Al poco rato, la niña volvió acompañada por una mujer adulta de la tribu. Esta mujer, y otras personas del campamento tuareg cercano, se acercaron con precaución al encuentro de Mauro. Al verlo de cerca, comprendieron que estaba famélico y no representaba peligro. Mauro levantó las manos en gesto de paz y casi se derrumbó ante ellos, llorando de alivio. Había encontrado gente, estaba salvado. Eran un grupo de familias nómadas bereberes, tuareg, asentadas con sus tiendas en esa región fronteriza. Los tuareg se apiadaron inmediatamente de él. Lo llevaron a su campamento, lo acomodaron bajo una jaima, tienda, y un grupo de mujeres se apresuró a atenderlo. Le dieron té verde con menta, una bebida típica del desierto, para rehidratarlo lentamente, y luego una taza de leche de cabra recién ordeñada. Mauro bebió con avidez la leche, pero su cuerpo la rechazó, la vomitó casi de inmediato debido a tantos días de ayuno. Los presentes no se sorprendieron, siguieron dándole cuidados con paciencia. No hablaban italiano, pero trataron de comunicarse con señas y sonrisas. Mauro no podía dejar de agradecer con los ojos llenos de lágrimas. Después de un rato, los hombres de la caravana lo subieron a lomos de un camello para llevarlo al pueblo o puesto militar más cercano. Durante varias horas atravesaron el desierto hasta llegar a una aldea argelina, donde una patrulla de la gendarmería militar los interceptó.
Los gendarmes argelinos se encontraron con este hombre delirante y esquelético que no hablaba árabe. Desconfiados, recordemos que se trata de una zona sensible por la proximidad con la frontera marroquí, lo vendan los ojos y lo trasladan a su base. Sospechaban que pudiera ser un espía marroquí o algo similar, dado que estaba en territorio argelino sin documentación aparente. Mauro intentaba explicar Maratón. Italia, perdido, pero la barrera del idioma complicó la situación. Solo cuando revisaron lo poco que quedaba de sus pertenencias y encontraron su pasaporte de corredor, los documentos de la carrera, y quizás la credencial con su nombre, los militares se dieron cuenta de quién era. Era el italiano desaparecido. La historia ya se había difundido incluso por radios locales. Inmediatamente, Mauro Prosperi fue trasladado a un hospital militar en Tindouf, Argelia. Era el 23 de abril de 1994. Los médicos quedaron asombrados. Mauro había sobrevivido 9 días, casi 10 completos, solo en el desierto, recorriendo cerca de 291 a 299 kilómetros fuera del curso original, atravesando incluso la cadena montañosa de Jebel Bani y la frontera internacional sin saberlo. Perdió 15 a 16 kilogramos en total. Su estado era crítico pero estable. Estaba extremadamente deshidratado, desnutrido y con signos vitales débiles. Lo ingresaron a cuidados intensivos donde pasó aproximadamente una semana recuperándose. El rescate y las secuelas. El rescate de Mauro Prosperi fue celebrado como un milagro. 10 días después de haberse perdido, había sido encontrado vivo. En Italia, su esposa Cinzia recibió la llamada telefónica que jamás olvidará. Cinzia, soy Mauro, estoy bien. Era la noche del domingo 24 de abril cuando pudieron comunicarlo desde Argelia. Ella rompió en llanto de felicidad. Habían sido días de angustia indescriptible, pero su fe en que Mauro sobreviviría no había sido en vano. Al día siguiente, la noticia salió en los periódicos. Maratoneta disperso salvato dai Tuareg, maratonista perdido, salvado por los Tuareg. Los titulares resaltaban sus métodos extremos de supervivencia. Bebió su orina y sangre de murciélago para sobrevivir. En efecto, los médicos argelinos confirmaron que Mauro les contó esos detalles, para asombro de todos. Las secuelas físicas de la odisea tardaron bastante en sanar. En el hospital de Tindouf le administraron 16 litros de fluidos intravenosos para rehidratarlo. Sufría de insuficiencia hepática temporal debido a la desnutrición. Su hígado estaba dañado, por lo que no podía digerir comida sólida. Durante meses tuvo que alimentarse solo de sopas y purés hasta que su sistema digestivo se recuperó. Sus riñones también quedaron con daños permanentes por el estrés de la deshidratación. Beber orina concentra toxinas que los riñones deben filtrar nuevamente. Fue un último recurso peligroso. La piel le quedó extremadamente reseca y curtida. Él mismo bromeó con su mujer diciendo: tengo la piel como una tortuga cuando la llamó desde Argelia. Los músculos, atrofiados por la catabolización y la falta de nutrientes, le provocaron calambres en las piernas durante un año entero tras el incidente. Tardó cerca de 2 años en recuperar plenamente su peso y fuerza física. Es decir, no fue hasta 1996 que Mauro pudo decir que estaba como antes. Pero incluso así, algunos daños quedaron de por vida, como los renales. No obstante, al poco de volver a Italia, ya estaba haciendo planes audaces nuevamente, para consternación y admiración de su familia. Desde el punto de vista psicológico, la experiencia marcó profundamente a Mauro Prosperi, pero curiosamente no de forma negativa. Tras reponerse del todo, compartió que aquellos días en el Sáhara lo habían transformado. Sintió que volvió a nacer cuando vio a la niña Tuareg. Entendí entonces que había renacido. Había estado dentro del vientre del desierto, como un embarazo, y volví a nacer, dijo poéticamente. Su apreciación por la vida se multiplicó. Después de sobrevivir, todo se sintió amplificado. Mi amor por la naturaleza, mi amor por el deporte, las ganas de hacer cosas, el amor por la vida. Lejos de desarrollar miedo al desierto, experimentó lo que él llamó una especie de fiebre del desierto o atracción por él. Decía que para entender la vida había que ir al desierto, porque la gente suele asociar el desierto con la muerte, pero para él fue al contrario. El desierto le enseñó a vivir. Hubo, sin embargo, algunos momentos de enfrentarse a la opinión pública y a la organización de la carrera. Patrick Bauer, el fundador y director de la Maratón de Sables, recibió críticas, especialmente de la esposa de Mauro, Cinzia, por la supuesta tardanza o insuficiencia en las labores de búsqueda. Se habló de demandar a la organización.
Por otro lado, surgieron rumores y comentarios maliciosos sugiriendo que Prosperi podía haber exagerado su historia en busca de fama o dinero, algo que a él le molestó profundamente. Mauro llegó a considerar acciones legales contra quienes dudaban de su relato, pero no hizo falta. Al año siguiente, un equipo de documentalistas fue al Marabout donde él había estado y encontraron las pequeñas osamentas de murciélagos enterradas y la bandera italiana aún en el techo, confirmando su narración punto por punto. Incluso hallaron algunos de sus objetos personales que dejó allí. Quedó fuera de duda que todo sucedió como él dijo. De cualquier modo, la Maratón de Sables sí tomó medidas para mejorar la seguridad. Desde 1995, equiparon a los corredores con bengalas de emergencia más grandes y potentes para ser vistos a la distancia. Años después incorporarían seguimiento satelital en algunos casos, para que nunca más alguien desapareciera tanto tiempo sin rastro. ¿Y qué hizo Mauro Prosperi después de sobrevivir? Pues, ni más ni menos que regresar al Sáhara para terminar lo que había empezado. En 1997, 3 años después de su odisea, se entrenó a conciencia y volvió a participar en la Maratón de Sables, cruzando la meta con éxito. Cuando algún periodista incrédulo le preguntó si realmente iba a correr otra vez, él respondió: «Siempre termino mis carreras». Y cumplió. No solo completó la de 1997, sino que con el tiempo participó en muchas ediciones más, al menos 6 o 7 veces adicionales, según distintas fuentes, e incluso logró un destacado 13º puesto en 2001, demostrando que seguía siendo un atleta formidable incluso después de la pesadilla vivida. Era como si necesitara reconciliarse con el desierto una y otra vez. Siento una conexión con ese lugar. Amo su claridad. Y fíjate, el Sáhara me perdonó la vida. Esos días en el desierto fueron mis días más felices, declaró, en una frase difícil de entender para quienes no comparten su espíritu. Pero para Mauro, sobrevivir allí fue una revelación personal. Su pasión por la aventura continuó. Tras jubilarse del cuerpo de policía, trabajó como entrenador de esgrima y colaboró en proyectos olímpicos, sin alejarse del deporte. Publicó un libro autobiográfico en italiano junto a Cinzia, quien con el tiempo se volvió su exesposa, pero curiosamente siguen siendo grandes amigos, titulado Quei 10 giorni oltre la vita, aquellos 10 días más allá de la vida. También su historia fue llevada a documentales. En 2004 National Geographic estrenó Expeditions to the Edge, Sahara Nightmare. Hubo un episodio en Escape from Hell de Discovery Channel presentado por Bear GRYLLS, y un capítulo de la docuserie de Netflix Losers en 2019, todos recreando su increíble supervivencia. Incluso un príncipe tuareg le escribió un poema en su honor, maravillado por su hazaña. Mauro Prosperi, aquel hombre que se negó a morir en el Sáhara, se convirtió en un símbolo de resistencia y voluntad inquebrantable. Hoy, ya en sus 60 y pico de años, es abuelo incluso, sigue corriendo y poniéndose retos, habla de una misión personal por la vida. Su historia nos deja muchas enseñanzas, sobre la importancia de la preparación, la sangre fría en situaciones límite, la capacidad de adaptación extrema del ser humano, y también sobre la humildad frente a la naturaleza. El Sáhara, con toda su belleza letal, le enseñó a Mauro a apreciar cada gota de agua, cada bocado, cada amanecer. Y a nosotros, su relato nos enseña el valor de no rendirse nunca, incluso cuando todo parece perdido. Hoy en Crónicas Insólitas hemos acompañado a Mauro Prosperi a través de tormentas de arena, noches estrelladas y decisiones de vida o muerte. Su odisea de 10 días perdido en el Sáhara nos demuestra que el espíritu humano puede brillar incluso en la oscuridad más absoluta. ¿Quién iba a pensar que alguien podría sobrevivir tanto tiempo en el desierto bebiendo su propia orina y comiendo murciélagos? Pues Mauro lo hizo, con una combinación de entrenamiento, ingenio, y una voluntad de hierro alimentada por el amor a su familia y a la vida. Casi podemos imaginar a Mauro allá lejos, de pie sobre una duna al atardecer, con su bandera italiana ondeando, desafiando al destino con cada latido de su corazón. Historias así nos inspiran a valorar lo que tenemos y a entender que los límites muchas veces están más en nuestra mente que en la realidad. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Crónicas Insólitas y activar las notificaciones para más historias reales asombrosas, de supervivientes, exploradores, misterios y eventos inexplicables alrededor del mundo. Apóyanos con un like y compartiendo este podcast con otros amantes de las buenas historias. Gracias por escuchar hasta el final.